Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras plataformas, redes sociales, para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Boscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento maravilloso de familia y su legado como parte de ese diseño divino. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, gracias a Dios por esta mañana que nos brinda y que nos permite estar juntos escudriñando su propósito, su voluntad que nos dejó en la palabra. Y queremos recordarles la reflexión que tuvimos en la semana pasada de crecer y madurar en Él. Qué sencillo se oye, qué sencillo es, y sin embargo, qué complejo a veces nos resulta por una serie de ideas, de pensamientos que tenemos y que luego nos generan conflicto en nuestra relación tanto conyugal como familiar. Pero precisamente esa es la voluntad de Dios al crearnos, que llegáramos a la madurez, a la plenitud. Escuchamos muchas veces que estamos diseñados para ser felices. Mucho más de la felicidad, que es puede ser algo momentáneo, está la plenitud de vivir y de expresar la imagen y la semejanza de Dios. Y ese es precisamente lo que el día de hoy estudiaremos con un poco más de profundidad, pero estas dos palabras, madurar y crecer. En nuestros hijos es muy evidente porque cuando son pequeños, pues crecen y crecen y crecen por semana, ¿verdad? Y nosotros ya adultos pareciera que no crecemos, pero ahí viene entonces la madurez. No solo crecer en volumen, sino ya desarrollar una vida madura. Y la madurez es, dice en la palabra, distinguir el bien del mal. No nos enredemos mucho con términos psicológicos o conceptos que son útiles, pero la manera sencilla de la palabra es que las personas maduras distinguen el bien del mal, que no es circunstancial. El bien siempre es bien, la verdad siempre es verdad, el mal siempre es mal. Aunque a veces parezca y muestre una cara favorable, cuando maduramos podremos distinguir en el mediano y en el largo plazo son un mal. Entonces podremos decir que estamos madurando, distinguirlo claramente. Y ese es el deseo por el que estamos aquí, de que Dios cumpla en nosotros y nos lleve su propósito y nos lleve a madurar. Bien, vamos a la plataforma del amor de Dios. Sigamos entendiendo y conociendo el alcance que tiene el amor de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios 1, 4 y 5 en Reina Valera, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y como lo dice en su palabra, según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que antes de existir en esta vida, en esta tierra como hoy la conocemos, Dios nos eligió, ya estábamos en su corazón. Esa es la determinación que estableció para nosotros. Así fue como Él lo fundó, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entiende, por entendido de que santo es apartado para manifestar su imagen y semejanza y conforme a su buena y agradable y perfecta voluntad. Eso es ser a su imagen, a imagen de Él, exactamente como Él es,
Él lo puso en nosotros. En amor, dice la siguiente parte del versículo, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él estableció este tiempo, su paternidad en nosotros. Somos adoptados por Él. Él nos acogió, ¿verdad? Y entendiendo esto espiritualmente, esta es nuestra identidad. Es como Él nos adopta, nos acoge con ese amor para ser sus hijos. Y somos esos hijos legítimos para Él, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, tal como sucedió en la cruz, por la obra redentora de su Hijo amado Jesús. A través de esa obra que Jesucristo hizo, es por eso que sucedió todo esto que nos está diciendo la palabra. Y dice la siguiente parte, según el puro afecto de su voluntad, es decir, por decisión propia de él y en el ejercicio de su soberanía. O sea, por su propia voluntad, por ese amor tan grande que hemos visto y que hemos venido conociendo, ese amor de parte de Jesucristo, que por su pura voluntad y por su propia decisión es como Él nos adopta, por su pura soberanía nos ha dado esta relación, ¿verdad? De ser hijos suyos, esos hijos amados, como lo dice también en la palabra, ¿verdad? Estas son cualidades de su amor por nosotros y la grandeza de su voluntad a favor nuestro. Y entremos ahora propiamente a considerar, como establece en su palabra, que somos a su imagen y semejanza. Bueno, primero, no descendemos de ninguna otra especie. Todo lo hizo Dios de acuerdo a su género y a su especie. Y al ser humano, estamos hechos conforme a nuestro género y nuestra especie. Nuestro género y nuestra especie es Dios. Por eso nos hizo a imagen y semejanza. Consideremos entonces estos dos elementos de la creación de Dios. Ser imagen creada es constitutivo del hombre. Esta imagen es el sello que Dios ha puesto en el hombre, el cual expresa que esta es una criatura dotada de inteligencia, voluntad, libertad y espíritu. Es decir, el hombre está dotado de la capacidad de conocerse y de trascender para establecer una relación con Dios. Así que seguramente usted leyó en biología este tema del desarrollo y de la evolución de las especies, pero el hombre fue creado desde el principio hombre. Hasta hoy no hay ningún otro ser que pueda desencadenar a un hombre como parte de la evolución. No hay pruebas y no hay manera de establecer una conexión entre el simio y el ser humano. El propio Darwin lo escribió después, pero ya no se conoció su segunda publicación. Así que tenemos esa capacidad de diseño porque somos a imagen de Dios. La semejanza se refiere sobre todo a nuestra parte espiritual, a nuestra área espiritual, la que nos separa del mundo animal y nos prepara para tener el dominio que Dios estableció sobre la creación y mantener una relación con Él. Fíjense, entonces, esta semejanza nos permite tener este dominio sobre la creación, esta mayordomía, esta administración de la creación, y por otro lado, relacionarnos con Él. Ser creado por Dios significa que Él nos otorgó un honor especial como humanidad que no confirió al resto de la creación. El ser humano es diferente al resto de la creación. También es que somos a imagen de Él. Así es, y somos hechos a imagen de Él en su naturaleza moral, espiritual e intelectual. Y también implica que Él tiene la propiedad sobre nuestras vidas y un día juzgará justamente y eternamente sobre nosotros. Y así es, Él tiene toda autoridad sobre nosotros, le pertenecemos
y de Él somos y para Él somos, ¿verdad? Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y así es como Él nos delegó toda esta autoridad sobre todo lo que hay en esta tierra, ¿verdad? Ahora veamos cómo lo dice en la palabra en Génesis 1:26, en Reina Valera dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense, este es el momento especial de la creación del hombre. Por parte de Dios, nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza para señorear, gobernar sobre el resto de su creación. ¿Usted ha pensado esto que Dios ha delegado a nosotros de señorear, de tener y tomar esa autoridad que nos ha dado sobre toda su creación? ¿Lo ha meditado? Lo invito a que lo haga porque es algo que a lo mejor no ponemos atención, pero Él ya nos lo dio desde su creación y no lo hemos tomado tal cual. Y nos lo ha dado para expresar en toda la tierra su propósito y su voluntad. Nosotros somos ese medio que Él usa para expresar en toda esta tierra su propósito y voluntad. A través de nuestra vida es como lo vamos a hacer, pero siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Y también para tener descendencia que le honre y llene la tierra. Y esa descendencia son nuestros hijos, ¿verdad? Para que le honren y llenen la tierra. Decimos que nos multiplicamos a través de nuestros hijos y es como podemos llenar toda esta tierra, ¿verdad? Ojalá y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan haciendo esta orden de Dios, porque es una orden en la que nos multipliquemos. ¿Para qué? Para que también demos a conocer a Dios a través de nuestra descendencia. Y también para la humanidad en armonía, paz y plenitud, que nosotros somos los que damos esa armonía, esa paz y esa plenitud, ¿verdad? A través de nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos y así por generaciones. Su expresión en el caso de la relación matrimonial y el desarrollo familiar, podemos estudiarlo con mayor amplitud en la palabra misma en Marcos 10, 7 y 8 de la Nueva Versión Internacional. Dice así, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno. Así que ya no son dos, sino uno solo. Y mira esta revelación tan sencilla, tan puntual, merece la profundidad, que nosotros llegamos a la profundidad, porque es válida permanentemente. El diseño de Dios tiene este propósito de llegar a ser uno, y se es uno cuando se madura. Se es uno en tal como Él lo diseñó, a esa unidad, a esa intimidad espiritual en el cuerpo, cuando uno entiende esta palabra. El matrimonio indica dejar a los padres para formar nuestra familia propia. Y no es que nos desvinculemos del lazo familiar, sino que necesitamos desarrollar la propia. Necesitamos un espacio, necesitamos un lugar independiente donde podamos precisamente desarrollar esa unidad. Si viviéramos en casa de nuestros padres, muchas de las relaciones con ellos van a dificultar la expresión de la unidad entre un hombre y una mujer, porque el matrimonio es eso, la unión entre un hombre y una mujer. Esto es que aunque seguimos con el vínculo familiar de nuestros padres, el matrimonio nos lleva a la formación de la propia familia. Y eso en ocasiones lo damos por hecho y creemos que así sucede. Y sin embargo hay una serie de relaciones que nos siguen vinculando. Por ejemplo, establecer los días de reunión. Ya sabemos porque papá y mamá han señalado que nos veamos X día
Y entonces se vuelve una regla, se vuelve la manera cotidiana de relacionarnos. Y Dios no estableció eso. Dios estableció que como familia, como matrimonio y familia independiente, establezcamos el plan familiar. Y ahí estarán incluidos nuestros padres. Pero bajo la organización, bajo los tiempos de nuestra propia familia, no de los suyos, respetando los de ellos y siendo respetados por ellos. Unirnos como esposos implica un propósito común, una relación tan estrecha y entrelazada que da como fruto, entre otras cosas, a los hijos. Propósito común. Haga el ejercicio, porque estoy seguro, independientemente de cuántos años tiene usted de casado, seguramente cuando inició dijo, ay, pues anhelamos, soñamos tener A, B y C, y hizo planes que no tenían plazo, que eran de manera permanente. Aún a nuestra edad, estoy seguro que nos escuchan personas ya de un matrimonio de 30, 40, 50 años, que incluso ya los hijos son adultos o se casaron y forman su propia familia. Vuelva a hacer planes, vuelva a hacerse este planteamiento, que es un atributo de Dios solo para la humanidad, para el hombre y para la mujer. El poder visualizar el futuro. Vea a sus generaciones, véase usted, hagan un plan, establezcan por lo menos verbalmente cómo se ven en 1, 3, 5 años. Claro, si Dios lo permite. Si Dios permite que ustedes estén en esta tierra 3, 5, 10 años, visualice cómo le gustaría vivir. A lo mejor sus hijos están pequeñitos, visualícelos haciendo una carrera, casándose ellos también y formando una familia independiente a la suya. O ya están casados y ahora estamos nosotros ya viviendo solo como matrimonio. Bueno, nuestros nietos, ayudarles ahora a madurar a ellos, no suplantando la autoridad que tienen sus padres ni la responsabilidad, pero sí contribuyendo a que ellos maduren, a que sean jóvenes y jovencitas productivos, útiles a ellos mismos y a la sociedad en la que viven. Ser uno tiene una profundidad que involucra nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Medite, ser uno en el espíritu, pues tenemos al mismo Padre, Dios que está en los cielos. En el alma, nuestras voluntades, nuestros deseos, cada uno en lo particular está diseñado por Dios, pero tenemos en común la voluntad de Él para nuestra casa. La unidad, fomentar la unidad, independientemente de cómo la ve mi esposa. Mi esposa ve la unidad en el tema de la casa, de las relaciones, de las fechas, etc. Yo veo la unidad en el sentido de servirnos unos a otros. Y entonces somos complementarios. Pero ambos hemos decidido fomentar esa unidad, espíritu, alma y cuerpo. Nuestras emociones, pues a ella le gustan de una manera, a mí de otra, pero están a favor de la relación conyugal y de la familia, de nuestra familia completa, de nuestra casa, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras familia política, etc. Consideremos las cosas que nos unen y diferenciemos de las que nos separan y tomemos la decisión de fomentar las primeras y desechar las segundas. Haga una lista ahorita rápido mentalmente de cosas que nos unen. Por supuesto, pueden ser cosas hasta como la nutrición, ¿verdad? Tenemos platillos en común, nos gusta de una manera. O a los hijos, un juego de mesa nos une, nos fomenta. O tener un tiempo para escudriñar la palabra juntos, ¿verdad? Como familia. Eso nos da unidad en el espíritu, nos da unidad en el alma, jugar juntos. Y nos da unidad en el cuerpo, alimentarnos saludablemente. Pero hay otras que nos fomentan que nos separemos. Medite cuáles son. A veces hay actividades que nos separan, algunas necesariamente como ir al trabajo o ir a la escuela, pero no dejemos que esas gobiernen sobre nuestra unidad. Cuando el trabajo toma el lugar preponderante y único,
pues entonces separa la familia y separa el matrimonio. Muchos de los padres decimos que trabajamos para sacar adelante a nuestra familia. Déjeme decirle, señor, señora, que el trabajo es parte de la vida, no es la vida. En cambio, su familia, su matrimonio sí es su vida. Miren, el trabajo somos sustituibles. Usted tiene ahí una tarea, una función, aun cuando sea el dueño, puede ser sustituible. Pero en casa es insustituible. Solo hay un esposo, esposa, solo hay un padre y una madre. Y eso es insustituible. No hay otro que pueda ejercer esa función y esa relación. Medite las cosas que nos unen y medite también y identifique aquellas que nos separan. Sí, en cuanto al fruto de la unidad del matrimonio están los hijos. Y así nos lo dice el Salmo 115:14 en la Nueva Versión Internacional, que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Esto es una bendición, ¿verdad? Que multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos. Porque herencia de Dios son los hijos. Es una herencia que nos da Dios al matrimonio. Y Él nos diseñó para la multiplicación y así llenar la tierra para su honra y cumplimiento de su voluntad. Son de gran estima para Dios y por lo tanto para nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Que nos da Dios el poder tener esta herencia que nos da para poder instruir a nuestros hijos en sus caminos y así ellos puedan seguir siendo una bendición para los demás. Ya decíamos que una de las áreas en las que nos debemos ayudar como familia y como matrimonio es alcanzar la madurez. Es decir, la madurez la podemos definir muy sencillamente, así como es distinguir el bien y el mal, que ese es un efecto de la madurez, un fruto de la madurez. ¿Qué es en sí la madurez? Es conocer la voluntad de nuestro Padre que nos diseñó, que nos mandó a esta tierra y cumplirla. La mujer madura, el hombre maduro, conoce y busca conocer la voluntad de quien lo creó, cuál es la voluntad y el propósito que él tenía, él tiene, y cumplirlo en esta tierra. En Hebreos 5:4 de la Nueva Versión Internacional dice así: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Papá, mamá, y esto en nosotros. ¿Realmente nos estamos dirigiendo como adultos? Esa sería la reflexión. Porque las cosas del adulto son, y decidimos, ¿verdad? Las cosas que hacemos, en las que nos involucramos, las que desarrollamos, lo decidimos como adultos. Y adultos que han madurado, que pueden distinguir lo que es útil y lo que no es útil, lo que une y lo que separa, lo que edifica y lo que destruye. El matrimonio es la unidad de dos adultos maduros. Parece esencial e innecesario señalarlo, pero al no tener dicha madurez, surgen las dificultades entre ambos. Cuando no tengo esta madurez de que mi propósito o una de mis asignaturas fundamentales en el matrimonio es ayudar a mi esposa a madurar, y el de ella es ayudarme a madurar, distinguir lo que nos ayuda para madurar. El alimento sólido espiritual, la palabra, es para el discernimiento del propósito de Dios para nuestra vida, en lo individual, como matrimonio y como familia, en esta relación de padres e hijos. Vaya al manual. El manual del fabricante es la Biblia. Ahí está. Usted tiene preguntas de sus hijos, qué bueno que se las hace al pediatra, pero el pediatra estudió también. Y el pediatra a veces se basa en teorías que en determinado momento son útiles y después se desarrollan otras y entonces cambian. Pero la verdad no cambia. El diseño de Dios para nuestros hijos no ha cambiado. La madurez conlleva entonces el identificar el bien y el mal para actuar en consecuencia buscando el bien. Dios dice en Deuteronomio, aquí está el bien y aquí está el mal.
Te recomiendo, escoge el bien. Dios nos hizo con libre albedrío. Y entonces, maduramente, siempre tenemos la posibilidad, siempre, de manera individual, de elegir el bien y de elegir el mal. Nosotros lo decidimos. Muchas cosas nos pueden influenciar, pero la decisión, la determinación de hacerlo está en cada uno de nosotros. Distinguir lo que edifica de lo que destruye, lo que fomenta la unidad de lo que la quebranta. Tener la madurez y la inteligencia espiritual de poner esas emociones, esa intensidad, ese deseo, esos anhelos en las cosas que edifican y quitarlas de las que destruyen. El enojo, la furia, la ira, no obra la voluntad del que nos diseñó. Sí, en Malaquías 4:6, en la nueva versión internacional establece, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así, no vendré a herir la tierra con destrucción total. Es en la relación integral con los hijos que se da esta reconciliación, ¿verdad? Dice que Él regresará el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y esta es una verdad que podemos ver que ahora hay reconciliación, ¿verdad? Tenemos esa reconciliación con nuestros padres, conociendo el amor de nuestro Padre Celestial para vivir dicha dimensión en el vínculo con nuestros hijos. Dios es un ser de relación, nos creó para relacionarnos, no para que haya separación, al contrario, de unidad, así como nos ha enseñado el Padre, como lo ha sido con Cristo, así en esa relación de unidad tenerla para con nuestros hijos y nuestros hijos para con nosotros, ¿verdad? Es por el ejemplo de la relación del Dios y Padre con sus hijos que podemos reconocer las cualidades verdaderas de la misma, ¿verdad? Es como nosotros tenemos ese gran ejemplo de podernos relacionar. No conocer el corazón de nuestros hijos, sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, llegamos a la consecuencia que hoy se vive, de una humanidad que se destruye con guerras, disensiones, separaciones, actitudes egoístas, faltas de respeto, falta de autoridad en sí, que podemos ver hoy en día con esas relaciones destruidas y sobre todo aquí donde nos está hablando el Señor de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Tengamos mucho cuidado y cuidemos esta relación para con nuestros hijos, ¿verdad? Porque pues ustedes cómo los quieren ver. Un hijo conforme al corazón de Dios o un hijo que está perdido, que está llevado por las corrientes de este mundo. Nosotros nos toca como padres tener este cuidado con nuestros hijos de que sean instruidos en los caminos de Dios para que ellos puedan caminar a sí mismo con esta cobertura de parte de Dios. Y al no conocer el corazón de nuestro Padre Eterno, tampoco podremos conocer de la herencia que nos ha dado a nuestros hijos. Entonces, nosotros somos los principales de primero conocer a nuestro Padre para que así mismo nosotros podamos dar a conocer a nuestros hijos quién es Dios y la relación que debemos de tener para con nuestros hijos. Y la reflexión entonces de la semana es: promueva la unidad en su relación. Identifique lo que da unidad, lo que da edificación, lo que construye. También separe lo que destruye, lo que no construye, lo que separa, y asigne un tiempo para conocer el corazón de sus hijos, con cada uno en particular. Denle unos minutitos, 10, 15 minutos, pero a cada uno, y pregúntele qué piensa, qué siente, cómo está, pero cómo está en lo íntimo, no externamente, no nomás de manera simple. Deje que él exprese. Dígale que esos 15 minutos van a ser para él y usted mamá y usted papá, cada uno en lo individual. Conozcan el corazón de sus hijos. Nuestra oración y nuestro deseo es que Dios les revele
su corazón a través de esta pequeña consideración y reflexión en la semana. Que tengan buena semana. Buen día.